es un estilo literario bastante más sintético y condensado. He aprendido también en los talleres anteriores como definición que es como una fotografía de un momento. Y hay una, digamos, hay formas diversas de desarrollar este género literario. Eso. Mauricio, cuéntanos alguna apreciación que tengas de tu relación con la poesía. ¿Me escuchas? No me escucha Mauricio. Mauricio, tu micrófono. Mauricio, tu micrófono está, ahora sí. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Ahora ¿Me escuchan? sí, Mauricio. Ahora Ya. sí. Para mí, en lo personal, la poesía es el lenguaje Bien. que no necesariamente tiene que ser palabras, pueden ser imágenes a veces, que de pronto se constituye en una revelación. Hay algo que yo comprendo de forma distinta en la vida para mí. Y si no alcanzo eso, no es poesía. Incluso puede ser una cosa terrible, pero siempre tiene un encanto especial. Muy bien. Mario, ¿estás por ahí, Mario? Mario. No, parece que no está. Amelia Negrón. Dígame. Cuéntanos. Presente, profesor. Bien, bueno, va a ser una especie de vista lo que estamos haciendo, porque como no, por el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a ir repasando de esta manera el concepto y bueno, que nos podamos conocer un poco más. Cuéntanos tu reflexión o qué es lo que tú, cómo tú realizas tu trabajo poético, o qué es la percepción que tienes tú de este concepto, que es la poesía. Mire, quiero apuntar a algo que a mí me importa mucho, que me sumo a lo que dijo Lucrecia y los compañeros anteriores, y es que antes la poesía era muy estructurada, muy como cerrada, entonces tenían que ser etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora es libre, entonces como que tú puedes expresarte con toda libertad de la forma que tú quieras, ¿ah? Valga la redundancia, los sentimientos y emociones que te produce una situación, un hecho, o lo que tú sientes en ese momento, simplemente. Bien. Eso era una de las cosas que quería recalcar y por eso es que encuentro que la poesía de ahora somos afortunados en este momento. Muy bien. Luis Díaz, ¿está por ahí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Oye, sorry, me estoy conectando hace rato, se cayó esto, no escuchaba nada, no tengo idea. Así que los saludo a todos, pero no escuché nada. Mira, Pero estábamos comentando de qué trata el taller, ¿ya? Y uno de los aspectos del taller es definir a grandes rasgos 3 conceptos como son la poesía, la memoria y la política, y sus eventuales relaciones. Entonces, a partir de estos conceptos, la idea es que participen como alumnos y no estar yo solamente exponiendo como a manera teórica. Entonces, la idea es que tú nos digas o nos des una definición de lo que para ti es la poesía. ¿Cómo la vives? ¿Cómo sientes que es la poesía? mira, hoy día yo creo que calzo con la idea, más que una metáfora, calzo con la idea de algo que vi hoy día en un taller de poesía infantil. Muy extraño porque a raíz de eso, ponte tú, la poeta que estaba hablando decía que qué era la poesía y qué es lo que era un poeta, para explicárselo a los niños, que es algo más complejo para explicar, algo tan etéreo. Y ella decía que poesía era una jirafa que iba a comprar con una maleta. Entonces creo que graficaba muy bien para los niños lo que era una poesía, como tú le explicas que es una metáfora. Para ella la poesía era una jirafa que iba a comprar con una maleta. Entonces, claro, dentro de eso la poesía tiene que ver con esta construcción de lo imaginario, de la construcción de nuevas ideas, de palabras, de todo. O sea, de alguna manera es como los poetas son como los creadores y
la poesía es el invento de lo que se creó. No sé si lo explico. Y en relación a la política y en relación a otros conceptos, es como el alimento de esa poesía, el alimento de esta construcción de nuevos mundos. Yo creo, a mi modo de ver y de lo que uno ha analizado con el tema de la literatura, de la poesía, es que todo lo que imaginamos nosotros de alguna manera tiene que estar inventado en otro mundo, en otro lugar. No es algo que en nuestro cerebro esté así como, wow, escribió un buen poema. No, dentro de la construcción de lo etéreo. Pero también está la otra poesía, de que desde el horror, ¿cierto? Desde las cosas más feas, más tristes, podemos sacar palabras y hermosear o ablandar la poesía, sobre todo de lo que hablábamos ayer con el tema de la poesía y la política, la poesía del horror, de la dictadura y todo eso, y podemos hacer igual poesía. No sé si me enganché con lo que estaban hablando y disculpen por no lo alcancé a escuchar bien. Está perfecto. Georgette, que está ahí atenta escuchando, cuéntanos tu impresión de lo que para ti es la poesía. Estamos tratando este concepto. Es que todos han dicho cosas maravillosas acerca de la poesía, pero yo le agregaría también es la expresión explosiva que está dentro de nuestros sentimientos, de nuestro pensar, de cómo vemos las cosas, de cómo vemos al prójimo, a otros seres vivientes y cómo lo reflejamos en palabras. Bueno, perfecto. Vicente, que está por ahí. Hola, Vicente. Hola, ¿se escucha? Sí, aquí te estamos escuchando. Hola a todos, todas. La poesía para mí es como un medio fluido, que no es estático, que está vivo y es parte de todo aquello que lo rodea y de sí mismo. Nunca deja de perder conocimiento de sí mismo y nunca deja de mirar alrededor. Creo que es algo que siempre fluye y que está en todos lados. Eso creo que es la poesía. Bien, perfecto. No, a ver, ¿quién más está participando? Daniela Pardo. Yo, por ahí? el César. César. César anda por acá. César, cuéntanos. ¿Escuchas? Sí, te escucho. Bueno, algo muy cortito que agregar. Lo que fue cuando era estudiante en Santiago me encontré con una tesis de un estudiante de lingüística, de filosofía de la Universidad de Chile, y su tesis era que la poesía es el lenguaje más propio del pensamiento. Muy bien. Y eso me hizo muchísimo sentido, mucho sentido, tanto más cada vez que iba leyendo filosofía. ¿Sí? Incluso cuando yo estuve leyendo a Stephen Hawking, por curiosidad, me encontré con que tanto él como muchos otros filósofos y científicos del tema cuántico ocupan la poesía para explicar sus teorías, porque de otra forma es casi imposible conseguirlo. Entonces, todo eso me hace tanto sentido con esa frase, que la poesía es el lenguaje más propio del pensamiento. Bien. Eso quería agregar. Ahora voy a preguntar si alguien que no haya participado quiere dar una expresión, quiere expresar algo sobre la poesía, sobre lo que piensa al respecto. Yo, Pamela Jauregui Tobar. Pamela. Yo le agregaría a todo lo que los compañeras y compañeros han dicho, que la poesía es resistencia, porque ha ido evolucionando y nunca ha perdido su esencia, y quiere ir como siempre por más, entonces siempre va resistiendo como a nuevos modelos, y de una u otra manera se va adaptando, entonces va resistiendo en su misma manera literaria de expresar algo. Muy bien, Pamela. Bueno, tenemos, a partir de las definiciones que ustedes han hecho, ideas, una especie de lluvia de ideas de lo que podríamos considerar que es la poesía. Las ideas que ustedes dieron están correctas, se acercan a lo que es la definición de la poesía. Pero como este taller se trata de precisar lo que es la poesía y que tengamos una definición más precisa aún, más detallada y sintética, les voy a compartir un esquema que yo hice para ustedes para mostrárselos hoy día.
no sé si lo ven. A ver. ¿Me avisan si lo ven ahí? Sí, se ve. Sí, Alexis. Se ve, Alexis. Bueno, la idea de este esquema es partir de una visión más conceptual y tradicional de lo que es la poesía, ¿ya? Más concreta. O sea, podríamos decir que la poesía, que está acá al centro, ¿cierto?, tiene su raíz etimológica en la palabra poieo, o sea, poiesis, perdón. Esta palabra del griego, ¿cierto?, significa producir, crear, fabricar, y a su vez viene del mismo griego, que es la palabra poieo, ¿cierto?, que significa hacer, que es más o menos lo que tenemos, lo que estamos viendo en la parte superior del esquema. ¿Lo ven, cierto? Ya, esa es una definición detallada, sintética de lo que es la poesía. Entonces, cuando a nosotros nos pregunten qué es la poesía, obviamente vamos a tener visiones propias, ¿cierto?, y que son más libres e interpretativas de acuerdo a cada escritor, ¿cierto?, que va a ir desarrollando a lo largo de su trabajo. Pero para que estemos en sintonía con lo que realmente es el trabajo detallado de la poesía, es crear, ¿ya? Hacer, que viene del poieo, hacer. Nosotros trabajamos, o vamos a trabajar, no con el lenguaje, por ejemplo, cuando se dice, vamos a trabajar con el lenguaje, no, el lenguaje es algo intangible, ¿cierto? Así como los artistas plásticos trabajan con la pintura, ¿cierto? Otros artistas trabajan los escultores con la materia. La materia del poeta va a ser básicamente o esencialmente la palabra, ¿ya? Nosotros vemos arriba del esquema que poesía, memoria y política están relacionadas. Ahora, yo quisiera preguntarles también, a ver si alguien se anima, a darme una posible relación entre poesía y memoria. ¿Por qué creen ustedes que es importante la memoria al momento de escribir poesía? ¿Escuchan? Yo creo que porque principalmente tiene que ver con recordar y no necesariamente con sentimientos, sino que con percepciones, emociones también, tanto buenas como malas, entre comillas, como bueno o malo. Y eso, y como pensar en nuestra experiencia. Ya. Bueno, yo les voy a comentar un poco acerca de lo que significa la memoria, o memoria, que también tiene una raíz griega, ¿cierto?, etimológica griega, que significa neme, y también está asociada a Mnemosyne, que es la titán, ¿cierto?, para los griegos, de la memoria. O sea, neme significa memoria, está asociada a némesis, o sea, a Mnemosyne, que es la titán griega, a la que poetas como Hesíodo se inspiraban o convocaban al momento de desarrollar su obra poética. Entonces, tenemos ahí que poesía y memoria van muy de la mano desde el inicio, ¿ya? En el mismo esquema, lo que vimos en la parte superior, ¿cierto?, donde poesía está relacionado a poiesis, ¿cierto?, que es crear, producir, fabricar, y que tiene su raíz etimológica más profunda en la palabra poieo, que es hacer, ¿cierto? Esa es una visión más tradicional de lo que es la poesía. En la parte inferior del esquema, ustedes van a ver la poesía relacionada a otros aspectos, como son la expresión, como bien dijera alguno de ustedes, la rebelión, ¿cierto?, la memoria, la política, ¿ya? O sea, de este modo, la poesía y su definición en la modernidad se van acercando más a la idea o a las ideas que ustedes estaban dando hace algunos minutos. Entonces,
tenemos que en la modernidad, la poesía va a ser fundamentalmente expresión, ¿ya? De este modo puede ser manejado como rebelión, un trabajo sobre la memoria, y que es en sí un trabajo siempre político, es una acción política. La poesía, y ahora pasamos al tercer concepto, es el concepto de política. Yo haya hecho unos, no sé si me están viendo ahí. Ahí. Sí. ¿Ya? El que para los griegos se define como la organización, ¿cierto?, de lo que es el bien común, ¿ya? Pero nosotros vamos a obviar un poco esta definición y vamos a trabajar en este taller con la política, pero con un nuevo significado, o un significado más actualizado, ¿ya?, que tiene que ver con una acción que es desidentificadora del orden de lo establecido. O sea, para nosotros, la política, y ahora estoy pensando en textos que tenía que presentarles y mostrárselos, ¿ya? No sé si me ven. ¿Me ven ahí? Sí. ¿Ya? Este texto se llama, este libro, perdón, se llama Política, Policía y Democracia. Lo que vamos a ir viendo a lo largo del taller, yo se los tengo en un programa y se los vamos a hacer llegar, Claudia se los va a hacer llegar, y también el esquema. Entonces les va a hacer llegar el programa y el esquema de lo que hemos hablado y las bibliografías sugeridas para que ustedes después puedan consultarlas y tener una amplitud de los conceptos que hemos ido desarrollando. Entonces, desde Rancière vamos a tomar el concepto de política como una acción desidentificadora del orden de lo establecido. Lo que tenemos nosotros hoy en día, la democracia de los consensos, que es de lo que estamos participando últimamente, que es la democracia, por ejemplo, representativa que tenemos, en algún momento de la política era solamente la organización del bien común para los griegos. Estaba basada en la representatividad. Entonces yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes y que me fueran dando su opinión o una posible respuesta, aventurar una posible respuesta sobre si ustedes piensan que la política representativa que están haciendo los políticos hoy es la política. ¿Alguien me escucha por ahí? Sí, todos. Ya. Sí, yo creo que sí, que la política de hoy es un tipo de política. Digamos que la política también yo tenía entendido que venía de lo que era la polis, que era el lugar de debate, de reflexión. Sí. Ahora, Sí. obviamente yo creo que hay diversas formas de reflexión. Entonces, una cosa es decir que sí, lo que hacen los políticos o lo que se dicen políticos es política y todos hacemos política, con la diferencia que una cosa está en tener cargos representativos en el Estado y de un tipo de Estado y hacer un tipo de política que puede estar absolutamente en contra de lo que es nuestra forma de hacer política. Ya, muy bien. Bueno, para el taller, para ejercicio del taller, vamos a pensar la política relacionada a la creación, ¿cierto? Como ya definimos poesía, como dimos una definición más o menos general de lo que es la palabra memoria, que está relacionada a traer al presente un recuerdo, ¿cierto? O hacer presente el pasado. Vamos a entender la política como un proceso de desidentificación con el orden existente. En este sentido, toman importancia algunas de las definiciones que dieron ustedes. Por ejemplo, cuando una de ustedes dijo, la poesía es rebeldía, es resistencia. Vamos a considerar el aspecto creativo de lo que es la poesía y lo vamos a relacionar con el aspecto de la acción, lo que es la acción política.
Entonces, la política, o la acción política, va a pasar a ser una acción creativa cuyo fin será la desidentificación del orden existente. Lo que quiere decir, en palabras de Rancière, de Jacques Rancière, en el libro que les mencioné, que lo que estarían haciendo actualmente los políticos, o los quehaceres de los políticos, no tendrían nada que ver con la política. En esta definición que estamos dando, los políticos hoy en día lo que hacen es hacer lo que Jacques Rancière va a denominar la policía. Y ahí tiene mucho sentido con lo que hablaba Lucrecia, cuando refería el concepto a la idea de polis. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que salir de este taller pensando y cuestionando la representatividad que hoy en día tiene el quehacer político. Porque la política sería otra cosa, sería un proceso de desidentificación con estas prácticas políticas. Entonces no serían sino policía. Entonces, si tomamos lo que es la poesía, la memoria y la política, tenemos que, al crear un poema, lo que estamos haciendo es, como muy bien también dijo uno de ustedes, creando lenguaje que se desidentifica del lenguaje de la policía. Todo el tiempo la poesía está siendo creativa, subversiva, se está rebelando contra el lenguaje de lo establecido. ¿Sabes, Alexis? Hola. ¿Sí? Lo que dices me trajo a la memoria a un poeta, no sé si lo conocieron, Antonin Artaud. Artaud, con su Carta a los Poderes, en que el primer poema nos dice: no podemos vivir eternamente rodeados de muertos y de muerte. Si todavía quedan prejuicios, hay que destruirlos. El deber, digo bien, el deber del escritor, del poeta, no es ir a encerrarse cobardemente en un texto, un libro, una revista de los que ya nunca más saldrá, sino al contrario, salir fuera para sacudir, para atacar a la conciencia pública. Si no, ¿para qué sirve y para qué nació? Yo creo que ese poema, de cierto modo, resume potentemente lo que nos estás explicando. Perfecto. Me recordó y fue a buscarlo por lo mismo, Antonin Artaud, la Carta a los Poderes. En ella precisamente habla acerca de esta desidentificación y la reclama. Claro, él habla del año 1925, pero la reclama dándole un mensaje al Papa, al Dalai Lama, a los rectores de las universidades, a los directores de los asilos de locos. Entonces también hace este juego positivo, claro, propositivo. Claro, bien. Lo que hace Antonin Artaud es una crítica a los poderes. Ese es otro aspecto de lo que hay hoy en día con la política representativa, que en el fondo es un juego, un ejercicio de desarrollo y de obtención del poder. La política, según el autor que estamos tratando, no tendría que ver con este fin, ¿cierto?, del poder en sí mismo. ¿Ya? Tendría que ver todo el tiempo con este proceso de desidentificación que es creativo, ¿cierto?, y transformador de una realidad o de una sociedad. Ahora, si se fijan en la parte inferior del esquema, teníamos que entonces poesía, que ya está asociada, la estamos asociando a una definición moderna, porque lo que teníamos anteriormente es una definición más tradicional de lo que es la poesía, ¿cierto? Cuando decimos poesía es igual a poiesis, es igual a producir, crear, fabricar, es igual a poieo, ¿cierto? Que significa hacer, y en ese sentido relacionamos el hacer con el acto político. Esa es una definición más bien tradicional, y luego nos enfrentamos con las definiciones donde podría calzar perfectamente la que estás dando tú de Artaud, ¿cierto?, sobre lo que es el quehacer poético o político,
en la modernidad, donde ya pasamos a otro tipo de definiciones como son expresión, ¿cierto? La poesía va a ser expresión para Borges. Borges dirá, la poesía es expresión, es algo que se siente. Si no se siente, no es poesía. Y es una definición tajante, pero es algo muy similar a lo que podríamos considerar y acertado al ejercicio de la poesía en la actualidad. Ahora, también la poesía está relacionada, como bien sabemos, a la libertad, al tiempo, presente, futuro. Cuando hablamos de la memoria, por ejemplo, hay un poeta que se llama Verlaine, ¿cierto? Paul Verlaine, que dice de la poesía que es una relación con el instante. Entonces, cuando estamos pensando en la memoria, lo que hace la memoria, ¿cierto?, es traer un recuerdo al presente, y lo que bien ustedes vieron también con Sergio, que me parece que era a partir del hecho anecdótico, ¿cierto?, o la anécdota como herramienta literaria. La memoria traerá al presente, ¿cierto?, un recuerdo, y lo que dirá Verlaine, que es lo relacionado al instante. Entonces, la poesía, en la modernidad, va a tener que ver con estos conceptos que estamos viendo en la parte inferior de la pantalla, ¿cierto? Ahora, para relacionarlo con el concepto que hemos visto hoy en esta clase de la política, va a haber un concepto clave, ¿cierto? Un último concepto clave que tiene que ver con la emancipación, ¿ya? O sea, este acto creativo y transformador de la sociedad es totalmente, o es en su esencia, un acto emancipador. Cuando estamos hablando de crear, de hacer poesía, lo que estamos haciendo es buscar, es realizar un acto de emancipación. Y por cierto, de libertad. Es a la vez una libertad y una apropiación del tiempo. Si volvemos a los griegos, a lo que tiene que ver con la política, Aristóteles, en una de sus definiciones sobre la política, dirá que es la capacidad de ser parte en el acto de mandar y ser mandado. En la actualidad lo que tenemos es pura representación en la que las personas, ¿cierto?, o los ciudadanos, no tenemos arte ni parte en la capacidad y en el hecho de mandar y ser mandados. Entonces volvemos a que la acción poética, el hacer poético, reclama esa igualdad. Lo que viene a ser la poesía, de cierto modo, es la toma de la palabra para reclamar, demandar esa igualdad. Que en el ejercicio actual de la política, o el quehacer político, lo que hay es simplemente policía, represión y control social. Vamos ahora a pasar a una segunda parte. Bueno, la idea es... ¿Sí? Alexis, ¿puedo decir algo? ¿Sí? ¿Le puedo decir algo, Alexis? Sí, dime. Con respecto a lo que tú estás diciendo, me quedé pensando en el concepto que tú usas de ¿cómo es? Desidentificación de la política. Claro. Disculpa, pero estoy en absoluto desacuerdo contigo. Eso, de eso se trata. Porque yo pienso que no es un problema de desidentificación de la política, sino todo lo contrario. Es un proceso de identificación de la política, de la realidad de lo que es la política, según el concepto de los griegos, de los historiadores y todo eso. Porque lo que nosotros hasta ahora tenemos es algo que se llama politiquería, barata más encima. Entonces, para mí no es la desidentificación, sino el recuperar lo que la política realmente es. Y de acuerdo a eso, nosotros partir con la libertad de expresarnos, de ejercer el poder como seres, como ciudadanos, por decirlo de una manera. Bueno, la poli es un poco antigua, ¿no? No vamos a recuperar a Platón ni a Aristóteles. Pero para mí, por eso te digo que estoy en desacuerdo contigo con tu término. Bueno, me parece muy bien y es parte del taller. En que tú consideres estar en desacuerdo, porque
justamente de eso se trata la política. Lo que hay últimamente en las sociedades del consenso es que se esconde bajo la alfombra, ¿cierto?, esta posibilidad de estar en desacuerdo. Entonces lo que hay son acuerdos. Estamos en una sociedad de lo que visibiliza son solamente acuerdos que se hacen entre parlamentarios, que se hacen a puertas cerradas. Esos son los acuerdos que nosotros vemos en la representación política actual. La posibilidad que ofrece este concepto, ¿cierto?, que estamos visitando o estamos sacando a la luz de Jacques Rancière, es esta posibilidad de estar en desacuerdo, ¿cierto?, con los discursos dominantes de una sociedad o de una comunidad. Y en este caso, está muy bien lo que tú estás diciendo y ejemplificando también, porque da la posibilidad de que en este mismo taller, ¿cierto?, se esté dando la posibilidad de hacer política. O sea, lo que estamos haciendo nosotros ahora es política, es creación, es memoria. Nosotros tenemos que resignificar la palabra política, porque si vamos a escribir de la poesía, de la rebeldía y de la memoria, tenemos que resignificar la palabra política, y eso viene de las bases, pues, de los territorios que somos nosotros mismos que podemos hacer ese cambio, a través del lenguaje o de la acción social. Quizás para mí sería mucho mejor la palabra recuperación. Recuperación de la política en los términos que realmente es, recuperación de la patria, recuperación del concepto de bandera, recuperación del concepto de pueblo, recuperación de todo esto que han ido deformando para tomarse el poder y para irnos aniquilando en la forma de pensar, en el hecho de ser libres frente al mundo y de tener opinión y expresar esa opinión. Eso, a ver, eso es perfecto, Lucrecia. Puedo disentir, o para aportar en realidad. Sí, hay una cosa que recordar. Coincido contigo, Alexis, que los sistemas de representación están absolutamente carcomidos, por decirlo poco. Porque incluso en tiempo de los griegos había la posibilidad que el pueblo efectivamente ejerciera una medida de control sobre sus representantes, ¿no? Cosa que no tenemos. O sea, sabemos que otros países tienen revocatoria de mandato dentro de las democracias modernas, entre comillas, pero claramente en esta organización del bien común y de la confianza que uno cede a los representantes, porque eso es lo que hay, eso no tiene hoy día esa estructura. Entonces, eso como lo primero. Pero yo quería hacer una pregunta provocadora que iba en lo que parece que Luis también estaba diciendo, y si lo cambiamos todo, porque yo veía también en tu lámina que hablaba del tiempo presente, pasado, pero también del futuro, ¿no? Entonces, como que me gustaría tirar la pregunta más bien provocadora de esto de la nueva normalidad, ¿no? O lo que viene no puede ser igual ni lo mismo, porque en la normalidad está el problema. Entonces, yo creo que, y ahí es lo que difiero con Amelia, yo creo que el tema no es cómo recomponemos a la clase política, o cómo cambiamos una constitución para espérate, Amelia, para mejorar las formas de representación. O sea, espérate, a lo que voy, Amelia. Ni si una revocatoria de mandato me garantiza que yo voy a poder ejercer una medida de control sobre esa representación. Yo creo que de verdad estamos como en un contexto planetario, incluso diría, ¿no? Tenemos varias crisis, esta es una sanitaria, pero tenemos ambientales, globales, de representación, de estructurar. Tú decías, Pamela, lo de los territorios, ¿no? La centralidad, o sea, tenemos demasiados reparos a la forma de organización de este bien común, ¿no? Entonces yo creo que llegó la hora de ser creativo. Cambiarlo todo, dices tú. Yo creo que de cambiarlo todo. O sea, el anarquismo de alguna manera trae eso en su beta también. Yo también quería poner la provocación del anarquismo aquí también, ¿no? El caos como una forma de generación también, de algo distinto o algo nuevo, ¿no? Yo creo que hoy día no lo hemos generado el caos nosotros de alguna manera, aunque sí estamos en el marco de un estallido social, de un descontento que está allí, un subjetivo, yo decía,
un sujeto sometido, una subjetividad sometida que se está expresando por todas partes, ¿no? Entonces, yo sí creo que llegó el momento como de buscar otras formas de organización. Pensemos que el mundo tiene todavía reyes, o sea, siglo XXI, por favor, ¿no? Entonces, yo creo que el gran desafío es utilizar la memoria hoy día para construir una forma de hacer política distinta, ¿no? Yo sé que seguimos pensando desde los orígenes del concepto, ¿no? Y seguimos anclados en lo mismo, pero para citar a Einstein, si seguimos un poco haciendo las cosas del mismo modo, no vamos a encontrar las respuestas ni las soluciones. Yo creo que hoy día tenemos que empezar a experimentar formas diferentes, ¿no? Y o también buscar, yo formo parte de una organización de derechos de pueblos indígenas, formas ancestrales, ¿no? Que incluso que están antes de esas formas de organización y que eran formas más comunitarias y formas que estaban más centradas en el bien común. O sea, de hecho, los pueblos indígenas hablan del buen vivir, ¿no? Entonces, hay una apelación a lo colectivo y a lo comunitario que es muy diferente, ¿no? Solo eso. Y una cosa que me entró a la duda, o sea, no a la duda, una reflexión que me salió así del hacer, y yo decía, yo tengo un creer que la memoria tiene una dimensión colectiva, es como la pluralidad, ¿no? El pluralismo se construye de un conjunto de voces, ¿no? La pluralidad no es en sí misma, ¿no? Requiere de unos otros, de una alteridad para poder construirse. Y yo siento que la memoria es eso de traer al pasado un recuerdo. El recuerdo puede ser individual, pero creo que la memoria, claro, pero, perdón, el presente, pero creo que la memoria necesariamente es un proceso de construcción colectiva. Entonces, ahí me lo vinculé a la poesía con lo que tú decías del hacer, de construir, ¿no? Claro, perfecto. Gracias, Paulina. Mira, tiene mucho que ver ahora, la idea es que en una tercera parte de este taller, es que ustedes puedan, me parece bien el entusiasmo que hay por el concepto política, si bien Amelia estaba en desacuerdo, me parece bien también que esté en desacuerdo porque justamente de eso se trata este concepto que se está proponiendo en el taller, que es una desidentificación con los monopolios de los lenguajes y del orden existente. Entonces, en ese sentido, también es posible pelear los conceptos y volver a resignificarlos, como en algún momento decía Pamela, ¿cierto? Pero la primera instancia es estar en desacuerdo con lo que hay establecido. Esa es la primera instancia. Entonces, por eso se propone este concepto de política como una posibilidad de conflicto, ¿ya? Como una posibilidad de desidentificación de los discursos y lenguajes posibles existentes. Entonces, en ese sentido, la poesía tiene mucho que decir como arma o como instrumento, si se quiere, algunos la verán como de manera politizada, ¿cierto? O otros la verán como que en la poesía hay una cierta política implícita, ¿ya? Tiene mucho que ver, tiene mucho que decir en la toma de la palabra, porque la memoria, ¿cierto? Este ejercicio de memoria que uno hace con la poesía es la apropiación de la palabra. O sea, cuando uno está haciendo poesía, lo que está haciendo a la vez es política, ¿ya? Uno se apropia del lenguaje, se apropia de la palabra. La palabra tienen que tener en cuenta que es el elemento esencial, la materia con la que trabajamos los escritores, ¿cierto? De la poesía, y tiene algo en común con la política, que también tiene que, ahí va de la mano con el discurso, la retórica, ¿cierto? Entonces están de cierto modo emparentados, y es el elemento fundamental que se va a utilizar al momento de hacer la poesía, como decía bien al inicio desde el concepto de lo que era polleo, hacer, ¿cierto? De la acción, a realizar el ejercicio de la política. Ahora vamos a pasar a una nueva etapa, una siguiente etapa del taller, en donde ustedes van a hacer el ejercicio, ¿cierto?, de escuchar, porque también tiene que ver el arte de escribir, ¿cierto?, tiene que ver mucho con el silencio, ¿ya? Van a escuchar y van a tratar de identificar en la poética de Tatiana Cumcille,
que la hemos invitado a participar con nosotros en este taller, ¿ya? Para que nos muestre, nos hable un poco a través de sus poemas. Acá está Tati. ¿Estás por ahí? Estoy. Ya. Bueno, Tati nos va a leer unos poemas, ¿cierto? De los cuales nosotros vamos a escuchar para luego realizar un ejercicio que tiene que ver con la memoria, ¿cierto? Con el crear poesía y con la política. Entonces, una vez que nosotros escuchemos a Tati, luego conversaremos un poco con Tatiana a partir de las preguntas y las inquietudes que ustedes quieran desarrollar o hacer, pero luego haremos la tercera parte del taller, que es crear un poema a partir de un acontecimiento en particular, que es el 18 de octubre del año 2019. ¿Ya? Entonces vamos a intentar hacer algo, ustedes van a hacerlo, en realidad yo no, a tratar de crear algo y después lo vamos a revisar. Pero ahora vamos a escuchar a Tati. Hola Tati. Hola. Que nos va a leer... Gracias por la invitación. De su poesía. Bueno, Tati tiene un libro que se llama La canción del rock chilena, que es un libro bastante esencial, y me parece interesante que si ustedes tienen la posibilidad de buscarlo por ahí, si es que lo encuentran, que lo lean, porque está bastante relacionado con lo que estamos tratando hoy, ¿cierto? Con lo que tiene que ver con el acto creativo como memoria, ¿cierto? En este caso, una memoria individual y colectiva, a su vez, que es el trabajo que desarrolla Tati en la canción del rock chilena, y con lo que tiene que ver con lo que había dicho una de ustedes, que es el acto de resistencia. O sea, la poesía de Tati está muy relacionada a lo punk, al sentir, al querer cambiar las cosas, a no estar cómodo, de cierto modo, porque de eso se trata también la poesía, de no estar cómodo con el orden que tenemos. Voy a dejar a Tati que lea sus poemas, ella le va a presentar su poesía, y bueno, te dejamos, Tati. Qué nervios. Hola a todos. Mira, el primer texto que escogí a sugerencia de Alexis, que él lo conocía también, es un texto escrito en el año 87, y esto calza muy bien con la primera parte de este taller, que tiene que ver con la memoria, y que yo lo rescaté, porque lo sentí muy actual, lo estuve mucho tiempo guardado ese texto, excepto por los referentes históricos que hay ahí, pero calza mucho con la actualidad. Se llama Carta a José. José, estoy convencida de que el arte debe servir a las causas de la paz. Y digo servir en un sentido revolucionario. Defender a los animales, defender a la humanidad, defender las araucarias y la tierra. Hay oscuros inconscientes que han exterminado los bellos narvales de las aguas frías del norte. Quizá queden algunos que escondieron para siempre su hermosura de vista humana, desterrándose las profundas fosas del mar, donde ni los submarinos atómicos llegan. Así, de pena vara las ballenas, y los cóndores se van a las cumbres más altas. Los gorilas buscan los montoncitos de bosques, y el oso panda los manchones de cañas altas que aún se salvan de la avaricia. Pero ¿quién, José, nos salvará el Amazonas y los bosques nativos de la tierra? ¿Quién dejará reposar en las laderas nevadas al pino insigne, que no quiso jamás hacernos daño? ¿Quién es capaz de hacer con astillas un árbol y con harina de pescado nuevamente un pez? ¿Y quién con hambre es capaz de hacer un hombre entero? Porque aquellos nefastos que devastan, a lo peor, algún día desaparecerán al hombre también. Porque la mentalidad que destruye las grandes y bonitas bestias es la misma que subyuga al animal y a la inteligencia humana. Porque ¿quiénes se salvarán, José, sino los mismos que hicieron las guerras? Ellos aguardarán sus gloriosas naves espaciales y partirán a conquistar otros mundos, como hicieron antes. Cuando hablamos de belleza, no solo debemos hacerlo convencionalmente, sino en su sentido más cabal, mirar con belleza, actuar con belleza, gobernar con belleza, hacernos más bellos cada vez. Y el arte
debe servir a esto, a elevar la condición humana. ¿Cómo puedo yo creer que el deforme Reagan, que el demoníaco Stroessner, que el grosero Pinochet, que la Margaret Thatcher, que los gobernantes de Sudáfrica, que el sionismo, o que el que ordenó la matanza de muchachos amarillos en la Gran Plaza Roja, aspiraron alguna vez a elevar la condición humana, a defendernos de la injusticia, a darnos una esperanza en la ciencia, y por sobre todo, ¿cómo puedo yo creer que ellos aspiran a la belleza? Tengo la intuición, José, de que los frentes de liberación de cualquier parte del mundo tienen la razón, y que probablemente nunca quisieron dar su vida en lucha alguna, sino que vivir en paz, y si la dieron y si la siguen dando, es porque es absolutamente necesario. Pato Mans dice en una canción, te das cuenta que el mundo queda ciego si apagan las espigas rumorosas, te das cuenta que el hombre es una espiga y que toda espiga se convierte en hombre, y que por siglos combatimos muchos para que nadie sea dueño del trigo, ni del agua, ni del aire, ni de la tierra, ni del hombre. Yo rescato este texto, que es del año 87, tiene más de 30 años. Entonces los personajes que están gobernando ahora siempre dicen, no lo vimos venir. Perdón, yo era ahí una joven poeta y ya lo veía venir, ya se sabía para dónde iba la cosa. Este segundo texto lo escribí cuando empezaron los tratados de libre comercio, más o menos por el año 2010, y se llama Laboratorio Capital. El olor a cigarros, parafina y humedad, este olor a desvelo me recuerda el amor de izquierda en ciudad bajo amenaza cuando la dictadura, la necesidad de abrazarse cuando el miedo, la necesidad de ser sencillos y valientes compañeros. Las canciones revolucionarias de ahora me recuerdan las de antes y las de antes, camaradas, cuando están a punto de comenzar las nuevas revoluciones, la del petróleo y los tratados de libre comercio, que le ponen precio a nuestro pan y nuestra alma, y nos mandan a todos al laboratorio capital, para saber hasta cuánto somos capaces de aguantar, compañeros. Y este es más actual, pero tiene que ver con un concepto que se manejaba en el esquema de la Alexis, que es la emancipación también. Que se caiga hasta la última piedra, que se derrumben las pirámides, los monumentos, que se acaben el oro, el petróleo, todo lo codiciable, que se destruyan las ciudades, la internet, los teléfonos, que se caigan el cielo, los astros, el universo, para volver a nacer puros, en otra forma, en otra combinación de accidentes estelares. Y el último... Y el último, que se llama Único Mandamiento. Y este texto ya es del año pasado. Todo ser que nace en esta galaxia tiene derecho a existir y cumplir su destino, sin que ni un poder lo esclavice, que se desarrolle libre en la nave de la imaginación y la alegría en toda plenitud. Un aplauso a la Tati por esta lectura. Gracias, me da un poco de vergüenza. ¿Alguien que quiera realizar alguna pregunta, que tenga alguna inquietud a partir de lo que escuchamos? La Paulina pregunta cómo se llama el primer texto, el primer poema. Se llama Carta a José, porque es una carta. Es una carta y tenía que estar dirigida a alguien en realidad. Porque o era discurso, o es un discurso.
Y no diste el nombre de ese que habla de que se acabe todo lo codiciable. El No tiene penúltimo que nombre. leí. ¿No tiene nombre? No. Ya. Sí, a mí me gustaría también que hablaras un poco de la técnica. Siento que la poesía moderna tiene como un canto muy declamatorio, muy de denostar también de discurso. ¿Me podrías explicar un poco eso? Sí, tú te refieres a mi técnica, como mi forma de escribir. Sí. Yo corrijo por sonido, por ritmo, porque siempre declamé. Entonces, tenía que tener un poco una entonación. Y además, otra cosa en que la que yo me baso mucho es que la poesía se entienda. Que la poesía salga de la academia, salga a las calles y volver esa poesía en que todo el mundo, en las generaciones anteriores, todos se sabían un poema de alguien, por ejemplo. Mi poesía es bastante política, ¿eh? Sí. Y bien rockera y bien política, pero tiene que ver con eso, con que se entienda. Que está al servicio de algo. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, dar las gracias a Tati por estos poemas, esta bella poesía que nos leyó, por su compañía. ¿Puedo hacerle una pregunta de género? Sí, por supuesto. ¿Cómo era ser poeta en los 80, en los 70? Porque hoy día yo creo que se camina más codo a codo y hay más mujeres poetas. ¿Cómo lo viviste tú? Buena pregunta a propósito de lo que compartió ayer con nosotros Margarita Bustos. Ya. Fíjate que en los años 80 estaba bien fuerte el movimiento feminista, con los movimientos de mujeres por la vida, se reactivó el feminismo. Si bien en los 70, o en los 60, antes de la destrucción de la democracia, la problemática feminista era distinta, era otro tipo de liberación. En los 80 tuvo mucha presencia la poesía femenina, mucha. Y hay grandes poetas de esa generación como, no sé, pues Nadia Prado, Malú Urriola, Isabel Larraín. Te podría nombrar muchas poetas. Estaba muy presente el género, sí, pero sobre todo la problemática social, en el contexto de la problemática social. No hay gran diferencia en lo que está pasando ahora. Bueno, hay que recordar también, como estamos haciendo un ejercicio, gracias Tati, como estamos haciendo un ejercicio con la memoria, hay que recordar, bueno, ayer también vieron, dime, dale. Una consulta para Tatiana. ¿Cómo junta ella la necesidad de que se entienda el poema con la necesidad de un lenguaje distinto? A ver, yo lo resumiría en una sola palabra, síntesis. Que la idea tiene que ser muy clara y muy en el ejercicio de lo que se quiere, de que la palabra diga lo que se piensa. Sea exacta con el pensamiento. Por eso para mí la palabra clave de esto es la síntesis. Bueno, y la coherencia también entre el pensamiento y el actuar. La coherencia, sí. Bueno, ahí tienes una figura literaria muy preciosa. No recuerdo si son metonimias o sinécdoques, esas que no puedes hacer un pescado juntando harina de pescado. No puedes rearmar un pez. Bueno, eso y las demás. A mí me gustó mucho porque se intuye, dentro de tu poesía, se intuye como la preexistencia de un sistema social armónico previo al que tenemos hoy.
Y esa idea intuida dentro de tus poemas me parece preciosa, porque habla también del rescate, habla de una memoria de algo que no sabemos que está, pero probablemente pertenece a esta tierra y lo podemos sentir con los pies, pero no lo podemos pasar a palabras aún. Me da muchas cosas buenas con tu poesía. Además, hay unas palabras que dijo Paulina que también tienen relación con esto, al menos a mí me hizo mucha relación con un concepto que utiliza Silvia Rivera Cusicanqui, que habla acerca de la ecología de saberes. Cómo nosotros desde Latinoamérica podemos ir retomando estos pequeños saberes ancestrales que están en todos los pueblos e ir reuniéndolos. Y si te das cuenta, todos esos saberes son saberes poéticos, son saberes que vienen desde la naturaleza y desde la observación del mundo. Y por eso mismo, esta memoria intuyendo que hay algo mejor debajo de todo esto. Hay que aprender a rascar la superficie o precisamente como tú decías, es destruir todo lo que hay. Es que una batalla sin un ideal, o sea, si jamás se alcanza un ideal, no tiene sentido. O sea, no podría haber una batalla, una lucha, una reivindicación, si no hay un ideal de sociedad, mínimamente. Exacto. O sea, no nos podemos quedar siempre en la queja, batallar eternamente. Tiene que haber un lugar donde se pueda llegar, aunque sea una utopía. A mí me llamó mucho la atención dentro de tu poema tu concepto de belleza, que lo anterior era bello y que la belleza tenemos que recuperarla. Eso me pareció tan impresionante, la belleza de la naturaleza, la belleza de la solidaridad, la belleza del salvar, la belleza del actuar. Todo eso para ti es belleza. Sí. No sé si me puedo explicar bien, pero sí, tu concepto me llegó de verdad a lo profundo. Además de que te admiro mucho por el hecho de ser poeta en tiempos tan difíciles y del papel que la mujer ha tenido en este país tan retrógrado, ¿no? Y que siempre ha tenido que luchar tanto por aparecer y nunca la reconocen como tal. Hemos tenido mujeres preciosas en este país que son desconocidas, quizás ahora un poquitito más, digamos. Mira, ahora, yo te voy a contar como anécdota que yo soy una poeta prácticamente inédita, pero que todos me conocen como una poeta, por decirlo, una poeta fantasma. Tal vez porque mi poesía puede ser provocativa, pero volviendo al concepto de belleza, yo siempre pienso, frente a todo el acontecer actual, que necesitamos gobernantes que nos amen, que quieran a su pueblo, que quieran a su gente, que quieran al planeta. Nos han gobernado con odio, con desprecio. Y nosotros queremos cambiar, por lo menos a mí me interesa que ese paradigma cambie. Porque no solamente nos están matando a nosotros, están matando al planeta completo. Están matando formas de vida completas, sistemas completos. Como que se engarza con el concepto de ideal, ¿no? Y la lucha por un ideal también. Sí, que también antiguamente viene de la belleza, digamos. Y yo creo mucho en el concepto feminista y en la reivindicación del discurso femenino desde características emocionales que son propias de la mujer. Que, por ejemplo, la capacidad de compasión que tiene la mujer al lado de un hombre. Yo critico mucho a las gobernantes mujeres porque digo, ellas no han gobernado como mujeres, han gobernado como hombres. Lo pienso no solamente en la Michelle Bachelet, lo pienso en las mujeres que hay en las cúpulas de poder planetariamente. Bueno, para ir ya finalizando, dar gracias a Tatiana por esta lectura y gracias a sus preguntas. Y ahora vamos a pasar a una última fase del taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a seguir igual escuchando, viendo el taller. Que es a partir de estos conceptos que internalizamos, ¿cierto? Como son poesía, memoria, política. Ustedes desarrollan una pequeña creación en la que van a tener 5 minutos
¿ya? En el fondo, Luego yo soy una vamos, poeta invisibilizada, todos me conocen en una y editorial. luego digo, vamos en la editorial. a leer las creaciones que hayan hecho, los poemas que hayan hecho. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha, Alexis. Ya, bueno, entonces tienen 5 minutos, ya, bueno, sé que es poco el tiempo, pero tenemos que hacerlo de este modo. 5 minutos para que escriban algo relacionado a lo que hemos visto, ya sea los conceptos, ¿cierto? Aplicados a los conceptos, a un hecho particular. Ustedes desarrollaron con Sergio, hablaron de la anécdota, ¿cierto? Como herramienta política. Ahora lo que vamos a hacer es ocupar la memoria, ¿cierto? Como herramienta, el recuerdo de un hecho político, ya que es el 18 de octubre del año pasado, del 2019. La idea es que en un pequeño poema, breve si es que es posible, ustedes den cuenta de cómo sintieron el 18 de octubre, qué es lo que les pasó, cómo lo vivieron. Bueno, tienen 5 minutos, los dejo un poco desarrollar la idea. La búsqueda de juegos online para niños tuvieron un 1150%.
Bueno, estamos de vuelta, vamos a ir concluyendo este ejercicio de escritura. Quisiera saber si hay alguno de ustedes que quiera partir leyendo. Claudia escribió en el chat su poema. Dice que no es buena oradora. Nos dice, ¿qué pasó? ¿Cómo se desata en mis entrañas el despertar de una generación que vuela por los aires queriéndolo todo? Al igual que un día sentí en mis tiempos más tiernos, pero donde el miedo inundaba, que sigan volando. Ese me parece que es el poema que nos envió Claudia. Bueno, Lucrecia. Ya. ¿Quiere partir? Los ojos se sorprendieron, las bocas se abrieron, se juntaron los cuerpos esperanzados. Ya creía que los habían zombizados, que eran bebé esponja, Spanglish del consumo. Y no, ahí estaban sonriendo, cantando, roncando las ilusiones, la sabiduría, las penas y los anhelos, justicias. Allí estábamos entremezclados, los instrumentos de las mujeres, esas fuerzas de confianza, de mañanas olvidadas, esas miradas altaneras contra la tiranía que nos amenazaba. Ahí por ahí va. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer un comentario a Lucrecia? Disculpa, yo todavía estoy tratando de escribir. Me cuesta llegar a lo que quiero decir. Bueno. Sí, Mauricio. Un desahuciado descubre su alta. ¿Acaso se podrá medir su plenitud? Su vida regresada. Sus amores y sus dolores habían sido verdad. Arrojado el velo, dirigía sus pasos a lo que amaba. Jamás volvería a traicionarse. Este sí que es 18. Bien. Amelia. ¿Puedo leer lo que escribí? Sí. Sí. Vamos, Amelia. Ya. Poesía que relatas la vida y la historia de los pueblos. Has estado presente en tu persecución de la belleza en cada momento. Y estuviste ahí, emocionada hasta la última fibra de tu ser, bebiendo sin fin ese manantial de gritos libertarios, de lluvias de no más, de ese caudal de bastas. Viste la belleza del... ¿Qué escribí? Viste la belleza del somos, estamos y nos quedamos, hasta ser lo que siempre hemos sido, humildes dioses terrenales, volviendo a buscar la verdad de un árbol, de un pájaro, de la luz. Heridos, pero dispuestos, ahora sí, hasta el final de los tiempos. Eso. Bien, ¿alguien más? Yo quisiera leer. ¿Danitza? Sí. Ya. Había un silencio rojo que presagiaba lo que vendría después. El aire tenía un peso, una densidad inevitable. El cántico que oía en mi cabeza traspasaba mi cuerpo y se unía al de otras, al de otros. Las barreras físicas eran insignificantes. Luego, la explosión. El sonido gratificante de cacerolas, aplausos, silbatos.
No hay nada nuevo. Somos el hueso duro que se resiste a morir. Los estímulos externos que nos silenciaban no fueron suficientes. Seguimos resistiendo, como la flor que irrumpe el pavimento. En su punto más álgido, estaba viviendo la escena de la vida. Bien. Yo igual quiero leer. Danae, Vaya. dale. El nerviosismo teatral fue indicio de un ambiente inusual. Qué buena que fue tu compañía, justo en momentos de gran alegoría. Cantos, gritos, sonido metálico que me hacía pensar en una canción de Los Prisioneros. El cielo volcó su manto oscuro y sobre nuestras cabezas brilló más fuerte que nunca el haz de luna. Y resonaron tantas voces que se alumbró la vida y la noche se hizo eterna y el amor nos envolvió. No presagiamos nunca lo que ocurrió, ni lo que el futuro nos traía por encargo. La música se hizo en las calles el día que buscábamos apreciarla en las salas. Ya no tenía rabia carcomiéndome los intestinos, porque ahora se estaba carcomiendo el sistema. Nunca tuvimos frío entre tanto fuego colectivo, y el hambre fue adorno de tanto brío, y se asomaron sonrisas en rostros que nunca me detuve antes a observar. Bello. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? ¿Quiere comentar los poemas, el poema de Danae? Yo tengo un comentario. Así como alguien habló antes de la boca, aquí los intestinos, las entrañas, la guata, está presente así casi transversalmente, diría, en todos, ¿no? Creo que eso es reflejo de lo que un poco significó para todos y todas. Claro, tiene un poco de visceralidad y emotividad el poema de Danae. Vamos a... Si hay alguien que quiera leer... A mí me gustaría. Un último poema, porque igual es por el tiempo, tenemos que ir finalizando esta actividad. Alguien dijo que quería leer, un varón, no sé quién. Roberto. Aquí Vicente, ¿se escucha? Vicente, vamos. ¿Sí? Ya. Estaba escrito: desde el techo de las casitas del barrio alto pensaba, ¿por qué mi tata, un hombre viejo, tenía que estar ahí? Sus manos desgastadas de tanto cargar colores, de tanto subir escaleras. Estaba escrito, lo veía cada vez que lo veía cansado, sumiso, sirviente. Recuerdo esa ducha, lloré, salté, bailé, pensando que este era el primer paso para que sus manos desgastadas por fin sanaran, para que por fin el sueño de una vida digna fuera real. Estaba escrito, lo sé. Bien, Vicente. Vicente, bonito. Tan buenos los textos. Hola, yo podría leer algo si gustan, no sé. Sí, po. Ya, esto es relacionado igual con los temas que se han conversado y también con un poco presente lo que está pasando con lo de la pandemia. Bueno, y aquí va, dice: y cuando te seguí los pasos, recordé un sueño, detrás un camino y del frente el mar acostado, en la ciudad de la angustia. Encima de la calle furiosa, esquivando hoyos y pacos culiados, algún día terminaré reventado, o de coronavirus contagiado, o de lo que sea. Quizá no, y sea de nada. Aquel día, y solo aquel día, miraré mis manos, la de los dedos quebrados, sin más que decir que hay que seguir esquivando hoyos y pacos culiados, sin más. Ese es, chiquillos, gracias por escuchar. Bien, bien. Como diría Nicanor Parra, la poesía social. Bueno, vamos a ir finalizando este taller. Quisiera felicitarlos por haber logrado aplicar los conceptos a esta creación poética que acaban de leer. Los que no pudieron leer, los invito a que si se animan, me escriban a alexis-donoso@hotmail.com y pueden hacerme llegar los textos, los poemas. También ¿Ya? puede ser al mail de los 9 peces como para que... Claro. Da tú ¿Podría repetir el correo electrónico, porfis?
Sí, ya, bueno, el mío es Alexis Donoso, o sea, alexis-donoso@hotmail.com. Claudia, ¿tú tienes el mail de 9 peces? Sí, te lo doy inmediatamente. La idea es que de preferencia lo escriban al mail de los 9 peces, porque vamos a hacer la recopilación de los trabajos que se han hecho hasta ahora. ¿Ya? Ya, Entonces perfecto. les digo inmediatamente la dirección. Bueno, La dirección es ONG 9 peces. Con número. Parece que la enviaste por WhatsApp, Claudia. ¿Ah? Parece que la enviaste por WhatsApp. Claro, el que envié por WhatsApp. Es Hoy día, ahí- ONG9peces@gmail.com. El 9 es con número. bueno, ahí está para que envíen los poemas. Nosotros vamos a revisar los poemas y bueno, la idea es hacerles algún comentario y bueno, felicitarlos más que nada por la creación y por lo que pudieron desarrollar. Invitarlos también a que, bueno, el esquema conceptual se los voy a hacer llegar también a través de este correo, se lo voy a enviar a Claudia para que se lo haga llegar, y el programa del taller del día de hoy que tenía como relación, ¿cierto? Como desarrollo, los conceptos de poesía, memoria y política. Bueno, quisiera darles gracias a todos ustedes y me voy despidiendo. Una última cosa para mañana. Permiso Claudia, permiso Alexis. Mañana se supone que tenemos nuestro último día de taller de este ciclo, y lo que pretendemos hacer es una suerte de recopilación de lo que vimos lunes, martes y hoy. Como dijo Claudia, la idea es que ustedes nos envíen sus trabajos al correo de 9 peces, porque vamos a hacer una carpeta recopilatoria de lo que ustedes han ido elaborando. De hecho, de aquí a mañana o pasado mañana, pueden ir perfeccionando el texto que hicieron, pero lo vamos a compartir para que todos ustedes se queden con lo que lograron trabajar y además para que puedan tener como la visión de todos los demás. Va a ser como una carpeta compartida de resultados del taller. Entonces mañana vamos a hacer como una suerte de recopilación y síntesis de lo que vimos el lunes con Sergio y Pilar sobre la imagen de la fotografía partiendo con el ejercicio de memoria, lo que vimos ayer con Margarita de poesía de la memoria con poetas mujeres y este ejercicio que hicimos de lo denotativo a lo connotativo, y lo que hizo hoy día Alexis con nuestra amiga Tatiana, que fue poner en el centro la elaboración de la poesía considerando el aspecto político. Bueno, eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Porque los animo para que sigamos mañana. ¿Puedo decir algo? Avanti, ¿Puedo Populi. decir algo? ¿Puedo Sí, decir por algo? Sí, por supuesto. Que para mí fue un honor esta tarde, compartir esta tarde de poesía, porque en el fondo estamos todos solos encerrados en nuestra casa, y el pensamiento se construye con el diálogo. Entonces fue una preciosa experiencia, agradecer, me gustó mucho lo que escuché, los poemas de los otros poetas. Muchas gracias. Gracias a ti, Tatiana. Bueno, yo vuelvo a agradecer a todos ustedes por la participación. La verdad es que este taller ha sido muy lindo. Creo que la creatividad, la conciencia, la memoria han estado presentes todo el tiempo. Mañana es el último día, así que vamos a tratar de terminar con bien. Yo los invito a que nos envíen sus trabajos al correo. Y también el cierre del taller no significa que perdamos el contacto, sino que vamos a dejar abierto el WhatsApp del grupo. Igual ustedes van a tener nuestro correo para que vayamos teniendo retroalimentación. Creo que en estos momentos es cuando más juntos tenemos que estar, luchando por una causa, desde lo que es la parte de la creatividad, de las palabras, de la intelectualidad. Así que yo los invito también a que mantengamos el vínculo que hemos creado entre todos.
Y bueno, quiero también volver a agradecer a Alejandra, que nos invitó a través de la Villa Grimaldi a hacer este taller que realmente ha sido para nosotros una cosa muy emocionante, ¿no? Muy linda que nos haya considerado la Villa Grimaldi, que nos invitó, y también a través del Ministerio de Cultura que él también contribuyó para que se pudiera hacer este taller, ¿ya? Así que, bueno, los dejo invitados para mañana, y los animo a que nos envíen lo que pudieron escribir hoy día. Así que les agradezco mucho. Mañana estamos en contacto, les envío la sala por el WhatsApp, y bueno, a seguir creando. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, adiós. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Tatiana. Chao. Chao, chao, un gusto, que estén muy bien. Ya, Chao, chao. Alexis. Chao. Chao. Gracias. Gracias, Alexis. Adiós. Espero Chao. seguir peleando contigo. Gracias. En la cancha. Adiós. Chao. Chao. Chao, chao.